El método List Connections Load Balancing utiliza el número de conexiones existentes en el momento para decidir dónde enviar la próxima solicitud de cliente. Supongamos que el número de conexiones existentes en el momento son las que aparecen en la diapositiva. La próxima conexión irá al servidor 1. Ahora que el servidor 1 y el servidor 2 tienen el mismo número de conexiones, el sistema BIG-IP utilizará el método Round Robin entre ellos. Si suponemos que el número de conexiones permanece como se muestra, ahora los servidores 1, 2 y 3 tendrán el mismo número de conexiones, por lo que el BIG-IP utilizará el método Round Robin entre los tres. List Connections es adecuado en muchos casos, pero quizás el más relevante es en el que la duración de la conexión de cliente varía en gran medida, y Round Robin podría provocar que las cargas no estuvieran equilibradas. El método de load balancing denominado Fastest utiliza la solicitud de capa 7 pendiente para decidir dónde enviar la próxima solicitud de cliente. Es fácil deducir que el método Fastest Load Balancing utiliza el tiempo de respuesta para tomar las decisiones, pero ¿qué tiempo de respuesta debe emplear? El tiempo de respuesta a un ping no tiene en cuenta la velocidad a la que el servidor web del puerto 80 responde, y la respuesta a SYNAC a un SYN para el puerto 80 no tiene en cuenta la velocidad a la que el servidor de base de datos final podrá poblar el contenido de la página web. Veamos dos ejemplos de por qué el método Fastest Load Balancing utiliza la solicitud de capa 7 pendiente en lugar del tiempo de respuesta. En el ejemplo que vemos, si los servidores 1, 2 y 3 tienen el mismo número de solicitudes de capa 7 pendientes, el sistema BIG-IP utilizará el método Round Robin entre ellos. Fíjese en que el servidor 4 no se utilizará hasta que sus solicitudes de capa 7 pendientes alcancen un volumen similar al de los demás servidores. El método Observed Load Balancing es básicamente igual al método Ratio Load Balancing, pero la ratio la asigna el sistema BIG-IP. La ratio que se asigna a cada member se basa en el número de conexiones que exista en el momento. A los servidores con un promedio de conexiones menor se les asigna una ratio de 3. A los que tienen un promedio de conexiones mayor se les asigna una ratio de 2. Basándonos en lo aprendido del método Ratio Load Balancing, es fácil comprender que se distribuyen más solicitudes a los servidores cuyo número de conexiones es menor. Cada segundo, el sistema BIG-IP reasigna dinámicamente estas ratios. En nuestro ejemplo, si los servidores B y C tienen un promedio de conexiones inferior, recibirán más solicitudes. El método Predictive es similar al Observed, pero asigna unos valores de ratio más drásticos. A los servidores con un promedio de conexiones menor se les asigna una ratio de 4, y a los que tienen un promedio de conexiones mayor se les asigna una ratio de 1. Esto supone que se distribuyen 4 veces más solicitudes a los servidores cuyo número de conexiones es menor. También, en este caso, el sistema BIG-IP reasigna dinámicamente estas ratios cada segundo. En este ejemplo, los servidores B y D son los que tienen un promedio de conexiones inferior, por lo que reciben más solicitudes. Los valores de ratio asignados en Observed y Predictive se utilizan meramente como ejemplo para explicar las diferencias entre estos dos métodos dinámicos de load balancing.